Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las aplicaciones de la derivada. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver las razones de cambio relacionadas y recordar que esto de las razones de cambio, bueno, pues ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Ya sabemos que las razones de cambio instantáneas hacen referencia a las derivadas. Recordar lo siguiente, que la función velocidad ya sabemos que es igual a la derivada de la función posición y es igual a la derivada de la función posición, porque aquí tenemos una razón de cambio instantánea. Y lo mismo para la función aceleración, ya sabemos que la función aceleración es igual a la derivada de la función velocidad y es igual a la derivada de la función velocidad, porque aquí nuevamente tenemos una razón de cambio instantánea. Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando hablamos de razones de cambio instantáneas estamos hablando de derivadas. Bueno, pues antes de ver cómo relacionamos estas razones de cambio, bueno, pues tenemos que hacer un pequeño repaso a la regla de potencias para funciones y a la diferenciación implícita. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que si y denota una función de x, entonces con la regla de potencias para funciones, bueno, pues obtenemos su derivada. Y recordad que n es un número real. Bueno, pues recordar lo siguiente, que si y es igual a x al cuadrado, ¿cómo obtenemos nosotros la derivada de y con respecto a x? Bueno, pues ya sabemos hacerlo, la derivada de y con respecto a x, bueno, pues ya sabemos que es igual a 2 por x. Y esto lo podemos hacer así porque estamos obteniendo la derivada de una función con respecto a una variable que aparece en la función. Recordar que aquí tenemos la variable independiente y aquí tenemos la variable dependiente. Bueno, pues ¿qué pasa si ahora la representamos de esta manera? Que tenemos esta función de aquí, x es igual a y al cuadrado. Recordar que nuevamente aquí tenemos la variable independiente y aquí tenemos la variable dependiente. Da igual qué letras empleemos para representar estas variables, que aquí tenemos la independiente y aquí tenemos la dependiente. Bueno, pues ¿qué pasa si queremos obtener nosotros la derivada de esta función con respecto a y? Bueno, pues ya sabemos hacerlo, la derivada de x con respecto a y, bueno, pues ya sabemos que es igual a 2 por y. Y esto lo podemos hacer así porque estamos obteniendo la derivada de una función con respecto a una variable que aparece en la función. Bueno, pues ¿qué pasa ahora si tenemos esta función y queremos obtener la derivada de esta función con respecto a x? Bueno, pues ya vemos que x no aparece en la función. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la regla de potencias para funciones. Bueno, pues su derivada es 2 por y por la derivada de y con respecto a x. Bueno, pues cuando queremos obtener la derivada de una función con respecto a una variable que aparece en la función, bueno, pues ya sabemos que tenemos que derivar con respecto a dicha variable, pero si la variable no aparece en la función, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la regla de potencias para funciones junto a la diferenciación implícita. Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos. Ya vemos que aquí estamos obteniendo las derivadas de estas funciones con respecto a t, pero ya vemos que la variable t no aparece en las funciones. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la regla de potencias para funciones junto a la diferenciación implícita. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a verlo rápidamente con un ejercicio. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que un globo esférico, bueno, pues que se expande con el tiempo. ¿Cómo se relaciona la razón a la que aumenta el volumen con la razón a la que aumenta el radio? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que relacionar estas razones que tenemos aquí, la razón a la que aumenta el volumen con la razón a la que aumenta el radio. Bueno, pues como estamos con razones de cambio instantáneas, ya sabemos que estamos con derivadas. Ahora bien, ya sabemos que el volumen cambia con el tiempo y que el radio cambia con el tiempo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que llegar a estas derivadas, de aquí a la derivada del volumen con respecto al tiempo, y también tenemos que llegar a la derivada del radio con respecto al tiempo. Y una vez que obtenemos estas derivadas, bueno, pues simplemente tenemos que relacionarlas. Ahora bien, ¿cómo obtenemos estas derivadas? Bueno, pues como estamos con un globo esférico, ¿cómo obtenemos nosotros el volumen de una esfera? Bueno, pues ya sabemos que el volumen de una esfera es la siguiente: 4/3 por pi por r al cubo. Bueno, pues en esta función ya vemos que tenemos la relación del volumen con el radio. Bueno, pues ahora tenemos que obtener la relación del cambio a la que aumenta el volumen con el cambio a la que aumenta el radio. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de esta función con respecto al tiempo. Bueno, pues ya sabemos que partimos de esta función de aquí, y como ya sabemos que tenemos que derivar con respecto al tiempo y ya sabemos que la variable tiempo no está en esta función, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la regla de potencias para funciones junto a la diferenciación implícita. Bueno, pues aquí en la parte de la izquierda tenemos la derivada del volumen con respecto al tiempo, y aquí en la parte de la derecha, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una constante que la retiramos de la derivada, y luego una vez que la retiramos de la derivada, bueno, pues para obtener esta derivada aquí con respecto al tiempo, ya sabemos que tenemos que emplear la regla de potencias para funciones junto a la diferenciación implícita. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya vemos que este 3 se cancela, ¿y qué nos queda? Bueno, pues nos queda esto de aquí. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos las razones de cambio relacionadas, ya vemos que aquí tenemos el cambio con el que aumenta el volumen, y aquí ya vemos que tenemos el cambio con el que aumenta el tiempo. Bueno, pues recordar que en esta función tenemos la siguiente relación, el volumen con el radio. Bueno, pues en esta nueva función tenemos relacionadas el cambio a la que aumenta el volumen con el cambio a la que aumenta el radio.
Bueno, pues antes de continuar y ver qué aplicación le podemos dar a esta función, bueno, pues ya vemos lo siguiente, ya vemos que estamos expresando este problema con palabras y luego esas palabras, bueno, pues las hemos pasado a variables. Bueno, pues en la mayoría de los casos, bueno, pues nos vamos a encontrar en esta situación, nos vamos a encontrar con problemas expresados en palabras y luego esas palabras, bueno, pues las tenemos que representar con variables. Bueno, pues para resolver este tipo de problemas, bueno, pues tenemos unas directrices a seguir. Nos dice lo siguiente, que tenemos que leer varias veces con cuidado el problema y si es posible, bueno, pues que tenemos que trazar un esquema. Luego tenemos que identificar con símbolos todas las cantidades que cambian con el tiempo. Bueno, pues siguiendo el ejemplo anterior ya hemos visto que el volumen cambia con el tiempo. Bueno, pues aquí la tenemos identificada con este símbolo de aquí y ya hemos visto que el radio también cambia con el tiempo. Bueno, pues aquí tenemos esta identificación de aquí, empleando este símbolo. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que escribir las razones que nos proporcionan y tenemos que usar la notación de las derivadas para escribir las razones que se desean encontrar. Bueno, pues siguiendo el ejemplo anterior ya sabemos que tenemos que encontrar esta derivada de aquí y esta otra derivada de aquí. Bueno, pues para encontrar estas derivadas ya habíamos visto que teníamos que emplear una función. Bueno, pues eso es lo que nos dice aquí, que tenemos que escribir una función o una ecuación que relaciona todas las variables que hayamos introducido. Bueno, pues tenemos que relacionar el volumen con el radio. Bueno, pues habíamos visto que teníamos esta relación aquí. Teníamos 4/3 por R por pi por R al cubo. Bueno, pues una vez que tenemos esta ecuación o esta función, bueno, pues el último paso ya vemos que es diferenciar con respecto al tiempo. Y para diferenciar con respecto al tiempo, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la diferenciación implícita y ya vemos que la ecuación resultante después de la diferenciación, bueno, pues que nos va a dar la relación de las razones de cambio con el tiempo de la variable. Bueno, pues para terminar de entender todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice lo siguiente, que un globo esférico se infla con aire a razón de 20 pies al cubo por minuto. ¿A qué razón cambia el radio cuando este es de 3 pies? Bueno, pues ya vemos que nos están dando la velocidad, o lo que es lo mismo, la razón a la que se infla el globo. Ya vemos que es de 20 pies al cubo por minuto. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar? Bueno, pues ya vemos que tenemos que encontrar la velocidad, o lo que es lo mismo, la razón a la que está cambiando el radio cuando este es de 3 pies. Bueno, pues ya vemos que tenemos que relacionar el volumen y el radio, porque ya vemos que esas dos variables son las que cambian con el tiempo. Bueno, pues ¿cómo relacionamos nosotros el volumen con el radio? Bueno, pues como se trata de un globo esférico, bueno, pues ya sabemos que partimos de esta ecuación de aquí. Aquí tenemos la relación del volumen con el radio. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que diferenciar implícitamente. Bueno, pues diferenciamos implícitamente y obtenemos esta otra ecuación. Aquí tenemos la relación de las razones comunes. Bueno, pues ya sabemos que partimos de esta ecuación de aquí. ¿Cuál era el dato que nos estaban dando? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la velocidad, o lo que es lo mismo, la razón a la que se infla el globo, 20 pies al cubo por minuto. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que encontrar la razón a la que está cambiando el radio cuando el radio es igual a 3. Bueno, pues aquí está el dato que nos están dando y aquí tenemos lo que tenemos que encontrar. Bueno, pues ya sabemos que partimos de esta ecuación de aquí. Aquí tenemos la relación de las razones. Bueno, pues ¿qué dato nos estaban dando? La velocidad o la razón a la que se infla el globo. Bueno, pues sustituyendo esta derivada por 20, bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución, despejamos para la derivada y obtenemos esto de aquí. ¿Qué acabamos de obtener? Acabamos de obtener la razón a la que está cambiando el radio para R mayor que 0. Ahora, ¿qué pasa si R es igual a 3? Bueno, pues simplemente hay que realizar la correspondiente sustitución en esta derivada de aquí. Bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución y obtenemos 0,18 pies por minuto. Bueno, pues ya vemos que cuando el globo se infla a 20 pies al cuadrado por minuto, bueno, pues ya sabemos que cuando el radio es igual a 3, su razón de cambio es igual a 0,18 pies por minuto. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que una mujer que corre a una razón constante de 10 km por hora cruza un punto P en la dirección al norte. 10 minutos después, importante, bueno, pues que un hombre que corre a razón constante de 9 km por hora cruza por el mismo punto P en dirección al este. ¿Cuán rápido cambia la distancia entre los corredores 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P? Bueno, pues ¿cuáles son los datos que nos están dando? Bueno, pues nos están dando las velocidades de los corredores y también nos están dando estos dos tiempos de aquí. ¿A qué hacen referencia estos dos tiempos de aquí? Bueno, pues hacen referencia a lo siguiente. Este tiempo de aquí hace referencia al tiempo transcurrido una vez de que el hombre ha cruzado por el punto P. Y este tiempo de aquí hace referencia a lo siguiente. Ya sabemos que la mujer ha cruzado por este punto P 10 minutos antes de que lo haga el hombre. Bueno, pues para terminar de entenderlo, realizamos un dibujo. Ya sabemos que tenemos una mujer que está corriendo a razón constante de 10 km por hora, que cruza por este punto de aquí y lo hace en dirección norte, o lo que es lo mismo, sobre el eje Y.
Ya sabemos que 10 minutos después, bueno, pues que un hombre que corre a razón de 9 km por hora cruza por este mismo punto P en dirección este, o lo que es lo mismo, sobre el eje X. Bueno, pues ya sabemos que una vez que el hombre ha pasado por este punto de aquí, transcurren 20 minutos. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido para la mujer una vez que la mujer ha pasado por este punto de aquí, como ella ha pasado 10 minutos antes de que el hombre haya pasado por este punto P? Bueno, pues ya sabemos que para ella han transcurrido 30 minutos. Recordar que ella ha pasado 10 minutos antes de que lo haga el hombre. Bueno, pues para el hombre han pasado 20 minutos y para la mujer 30 minutos. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar cuánto está cambiando la distancia entre los dos corredores transcurridos los 20 minutos una vez de que el hombre ha cruzado por el punto P. Recordad que para el hombre han pasado 20 minutos y que para la mujer han pasado 30 minutos. Bueno, pues ¿cuáles son los datos que nos están dando? Nos están dando las velocidades de los corredores. Recordad que el hombre está corriendo sobre el eje X y que la mujer está corriendo sobre el eje Y. Bueno, pues aquí tenemos sus velocidades, las representamos con estas derivadas de aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar? Bueno, pues tenemos que encontrar cuál es la razón de cambio de la distancia que hay entre los dos corredores transcurridos los 20 minutos una vez de que el hombre ha cruzado por el punto P. Y recordar que como estamos con horas, bueno, pues pasamos los minutos a horas. Bueno, pues tenemos que encontrar esta derivada de aquí. Bueno, pues recordar que aquí tenemos la distancia que hay entre el hombre y la mujer, entre los dos corredores. Ya sabemos que si transcurre más tiempo, bueno, pues que la mujer se encuentra en este punto de aquí y que el hombre se encuentra en este punto de aquí, por ejemplo, bueno, pues ya sabemos que la distancia entre ellos aumenta. Bueno, pues eso es lo que tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar cómo está cambiando la distancia entre ellos transcurridos los 20 minutos una vez de que el hombre ha cruzado por el punto P. Bueno, pues como tenemos que encontrar esta derivada de aquí, ya sabemos que tenemos que encontrar esta otra variable. ¿Cómo relacionamos nosotros z? ¿Cómo relacionamos x? ¿Y cómo relacionamos y? Bueno, pues como aquí tenemos un triángulo rectángulo, ya sabemos que podemos emplear el teorema de Pitágoras. Bueno, pues empleamos el teorema de Pitágoras, es decir, partimos de esta ecuación de aquí. Aquí tenemos la correspondiente relación. Y a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que diferenciar implícitamente. Ya sabemos que esta variable cambia con el tiempo, que esta otra variable cambia con el tiempo y que esta otra variable cambia con el tiempo. Bueno, pues como digo, diferenciamos implícitamente. Le vamos dando solución porque ya vemos que aquí tenemos que dividir entre 2, bueno, pues se cancela el 2 y obtenemos esto de aquí. Recordar los datos que nos habían dado, ya sabemos que tenemos las velocidades de los corredores, en definitiva tenemos estas dos derivadas. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya sabemos que el hombre corre a 9 km por hora y que la mujer corre a 10 km por hora. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a esto de aquí. Ahora, ¿cómo obtenemos z? Ya sabemos que tenemos esta ecuación de aquí. Bueno, pues ¿cómo obtenemos z? Bueno, pues para ello ya sabemos que necesitamos el valor de x y el valor de y. ¿Cómo obtenemos x y cómo obtenemos y? Bueno, pues ya sabemos que x hace referencia a la distancia que ha recorrido el hombre y ya sabemos que y hace referencia a la distancia que ha recorrido la mujer. Bueno, pues como ya sabemos que para el hombre han transcurrido 20 minutos y que para la mujer han transcurrido 30 minutos y ya sabemos sus correspondientes velocidades, bueno, pues teniendo la velocidad y teniendo el tiempo, ya sabemos que podemos obtener la distancia recorrida. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos la correspondiente ecuación. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que el hombre corre a 9 km por hora y que la mujer corre a 10 km por hora. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido para el hombre? Recordad que son 20 minutos. Bueno, pues lo pasamos a horas, realizamos la correspondiente sustitución y obtenemos lo que ha recorrido el hombre. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido para la mujer? Bueno, pues recordad que ella ha pasado 10 minutos antes que el hombre. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que tenemos 30 minutos. Bueno, pues pasando los 10 minutos a horas, bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues en definitiva ya sabemos que tenemos 30 minutos. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, obtenemos lo que ha recorrido la mujer. Bueno, pues ya tenemos x y ya tenemos y. ¿Cómo obtenemos z? Bueno, pues ya sabemos que tenemos aquí esta ecuación de aquí, empleando el teorema de Pitágoras. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos al valor z. Bueno, pues ya tenemos el valor de x, ya tenemos el valor de z y ya tenemos el valor de y. Bueno, pues recordar que partíamos de esta ecuación de aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a esto de aquí. Recordar que acabamos de obtener x, y y z. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a esto de aquí. Y recordar que tenemos que despejar para esta derivada cuando han transcurrido 20 minutos una vez que el hombre ha pasado por el punto P. De ahí que hemos obtenido estas distancias. Bueno, pues le vamos dando solución. Simplemente tenemos que despejar para la correspondiente derivada y obtenemos 13,21 km por hora. Bueno, pues aquí tenemos la razón a la que está cambiando la distancia entre los dos corredores, transcurridos los 20 minutos una vez que el hombre, este de aquí, ha pasado por el punto P.
Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Nos dice lo siguiente que un faro está situado en una isla pequeña a 2 millas de la costa. La baliza del faro gira a razón constante de 6 grados por segundo. ¿Cuán rápido se mueve el haz del faro a lo largo de la costa en un punto a 3 millas del punto sobre la costa que es el más próximo al faro? Bueno, pues para terminar de entenderlo, vamos a realizar un dibujo. Aquí tenemos la isla, aquí tenemos el faro y aquí tenemos la costa. Ya sabemos que el faro se encuentra a 2 millas de la costa. Y ya sabemos que este punto es el punto más próximo al faro. Bueno, pues ¿qué datos nos están dando? Ya sabemos que tenemos aquí las 2 millas, que corresponde a la distancia que hay desde el punto más cercano de la costa al faro. Bueno, pues aquí la tenemos. El otro dato que nos están dando, bueno, pues ya vemos que nos están dando a qué velocidad gira el faro. Bueno, pues ya vemos que es a 6 grados por segundo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que los grados hay que pasarlos a radianes. Bueno, pues para ello ya sabemos que tenemos lo siguiente, 6 grados por pi radianes entre 180 grados. Ya vemos que los grados se cancelan. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda pi radianes entre 30. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que encontrar realmente? Bueno, pues tenemos que encontrar cuál es la razón de movimiento del haz, del faro, a lo largo de la costa. Pero en este punto en concreto, ¿cuál es este punto? Bueno, pues ya vemos que este punto está a 3 millas de este punto de aquí que corresponde al punto más cercano del faro. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo aquí. Bueno, pues tenemos que averiguar qué rápido se está moviendo el haz de la luz en este punto de aquí. Ya vemos que en este punto, bueno, pues realmente tenemos 3 millas desde este punto de aquí que corresponde al punto más cercano al faro. Bueno, pues en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar esta derivada cuando x es igual a 3. Bueno, pues como tenemos el ángulo y tenemos esta variable de aquí, ¿cómo relacionamos esta variable y este ángulo? ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, pues tenemos este otro lado. Bueno, pues como tenemos este lado y este lado, ¿cómo lo relacionamos con el ángulo? Bueno, pues ya sabemos que la tangente del ángulo es igual a x entre 2. O lo que es lo mismo, x es igual a 2 por tangente del ángulo. Bueno, pues partimos de esta ecuación. Aquí tenemos la relación de la variable x con el ángulo. Bueno, pues a partir de aquí ya sabemos que tenemos que diferenciar implícitamente. Bueno, pues diferenciamos implícitamente y no lo he dicho, pero ya sabéis que esta variable cambia con el tiempo y también el ángulo, de ahí que aquí tenemos esta relación de aquí. Bueno, pues como digo, diferenciamos implícitamente, sacamos el 2 de la derivada. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de la tangente del ángulo? Ya sabemos que es secante al cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la regla de la cadena. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Ya sabemos que este dato ya lo tenemos porque ya sabemos cuál es la velocidad a la que está girando el faro. Bueno, pues ya sabemos que era igual a pi entre 30 pasado a radianes. Bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución y llegamos a esto de aquí. Ahora recordar lo siguiente, que teníamos esta relación de aquí, x es igual a la tangente del ángulo. Bueno, pues, perdón, 2 por la tangente del ángulo. Bueno, pues, como ya sabemos que aquí tenemos relacionada la tangente del ángulo con x, ¿cómo convertimos nosotros esta secante a tangente? Bueno, pues recordar que la secante al cuadrado del ángulo es igual a 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a esto de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la razón a la que está cambiando el haz de luz según se va moviendo por la costa, es decir, según se va moviendo por x. Bueno, pues cuando x es igual a 3, ¿cómo le damos solución a esta ecuación de aquí? Bueno, pues para darle solución a esta ecuación de aquí ya sabemos que necesitamos el dato de la tangente del ángulo. ¿Cómo obtenemos la tangente del ángulo? Bueno, pues recordar que partíamos de x es igual a 2 por la tangente del ángulo, pero esta vez ya sabemos que x es igual a 3. Bueno, pues como digo, partimos de esta ecuación. Como ya sabemos que x es igual a 3, bueno, pues ya vemos que la tangente del ángulo es igual a 3 medios. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, recordar que estamos al cuadrado. Bueno, pues como digo, realizando la correspondiente sustitución, le vamos dando solución y llegamos a esto de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la razón a la que se está moviendo realmente el haz de luz sobre la costa, recordar, o la variable x, cuando x es igual a 3. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. En este ejercicio voy a ir más rápido
porque yo quiero que lo hagáis vosotros, porque es la única manera de aprender. Como digo, os voy a enseñar todo, voy a ir rápido, pero os lo voy a enseñar todo, pero como digo, intentar hacerlo vosotros, porque es la única manera de aprender todo esto bien. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que desde la parte superior del reloj de arena, que se muestra a continuación, este de aquí, bueno, pues que la arena cae a razón constante de 4 centímetros al cubo por segundo. Exprese la razón a la que crece la altura de la pila inferior en términos de la altura de la arena. Bueno, pues partimos de este dibujo. ¿Cuáles son los datos que nos están dando? Bueno, pues ya sabemos que la arena está cayendo a esta velocidad constante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Bueno, pues tenemos que encontrar esta derivada de aquí, que hace referencia a la velocidad a la que está creciendo la arena de la parte inferior en función de la altura. Bueno, pues ¿qué tenemos que relacionar? Nuevamente tenemos que relacionar el volumen con la altura. Bueno, pues ¿cómo relacionamos nosotros el volumen con la altura? Bueno, pues recordar que tenemos esta ecuación de aquí, que hace referencia al cono. Bueno, pues una vez que tenemos la relación, aquí tenemos el volumen y aquí tenemos la altura, bueno, pues ya sabemos que tenemos que derivar implícitamente. Pero antes de nada, estamos con este volumen de aquí, donde tenemos la arena en la parte inferior. ¿Cómo obtenemos nosotros este volumen? Bueno, pues ya sabemos que tenemos el volumen total, y ya sabemos que tenemos el volumen donde no hay arena. Bueno, pues ya sabemos que tenemos ese volumen total menos ese volumen donde no hay arena. Bueno, pues como digo, ya sabemos que tenemos el volumen total. Recordar que aquí tenemos el radio que hace referencia a la base de este cono. Y este otro radio de aquí, bueno, pues hace referencia a este radio que pertenece a la parte que no tenemos arena, a la parte superior, que no sabemos cuál es su valor. De ahí que aquí tenemos que emplear la variable R. Bueno, pues realizamos las correspondientes operaciones y llegamos a esta ecuación de aquí. Bueno, pues nuevamente ya vemos que tenemos la relación del volumen con la altura. Ahora bien, ya vemos que aquí también tenemos el radio. ¿Cómo eliminamos el radio de aquí? Bueno, pues para eso tenemos que representar el radio en función de la altura. ¿Cómo hacemos esta sustitución? Bueno, pues para eso tenemos que emplear los triángulos semejantes. Y para que lo veáis, bueno, pues imaginemos que nosotros partimos este cono en dos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que la altura que tenemos aquí corresponde a 12 centímetros. Ya sabemos que la base corresponde al radio que tenemos aquí, es decir, a 6 centímetros. Y en la parte que no tenemos arena, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos la correspondiente altura hasta aquí, esta de aquí. Y aquí tenemos su correspondiente radio, que no sabemos su valor. Bueno, pues aquí tenemos la relación, aquí tenemos R y aquí tenemos H. ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, pues como digo, empleando estos triángulos semejantes. Bueno, pues como digo, empleando los triángulos semejantes, recordar que partimos el cono en dos. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos la altura, que hace referencia a la altura de todo el cono, es decir, a los 12 centímetros. Aquí tenemos la base, que hacía referencia al radio del cono. Bueno, pues aquí tenemos la parte donde no teníamos arena. Ya sabemos que aquí tenemos su radio, que no sabemos cuánto vale, y aquí tenemos su altura. Bueno, pues ¿cómo relacionamos el radio con la altura? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta relación. Ya sabemos que 12 entre 6 es igual a 12 menos h entre r. Bueno, pues aquí lo tenemos a partir de esta relación. Bueno, pues ya sabemos que podemos representar r en función de h. Bueno, pues aquí la tenemos. Una vez que tenemos representada R en función de H, bueno, pues hacemos las correspondientes sustituciones, sustituimos estas R's por lo que acabamos de obtener y obtenemos esto de aquí. Bueno, pues ahora sí que tenemos relacionado el volumen con la altura. Bueno, pues una vez que tenemos esta relación, ya sabemos que tenemos que derivar implícitamente. Bueno, pues diferenciamos implícitamente y obtenemos esto de aquí. Y voy rápido porque realmente esto ya lo deberíamos de saber. Bueno, pues aquí tenemos la correspondiente razón. Esta es la razón a la que está cambiando la altura de la arena inferior en función de la altura. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Bueno, pues como dato ya sabemos que la arena está cayendo a esta velocidad de aquí, centímetros cúbicos por segundo. Bueno, pues ya sabemos que este dato lo tenemos. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y despejando para esta derivada, vamos a obtener la solución. Bueno, pues, como digo, le vamos dando solución y llegamos a esto de aquí. Como digo, he ido rápido porque yo quiero que este ejercicio lo hagáis vosotros. Aquí tenéis todo lo que hay que hacer, pero como digo, intentar hacerlo vosotros y si os quedáis atascados, bueno, pues mirar cómo se va haciendo. Ahora bien, si os quedáis atascados aquí y no sabéis cómo relacionar R con H, bueno, pues recordar los triángulos similares. Bueno, pues esto de aquí ya sabemos que 12 entre 6 es igual a 12 menos H entre R. Bueno, pues así es como relacionamos nosotros R con H. Y una vez que relacionamos R con H,
es decir, que representamos R en función de H, bueno, pues ya, como digo, realizamos la correspondiente sustitución y llegamos a esta ecuación de aquí. Una vez que llegamos a esta ecuación, donde tenemos representado el volumen con la altura, bueno, pues a partir de aquí, simplemente hay que derivar implícitamente y llegamos a esta razón de aquí. Y por último, bueno, pues como dato nos estaban dando esta de aquí, donde tenemos una relación de razones, y a partir de aquí, bueno, pues como tenemos ya este dato, bueno, pues simplemente le damos solución. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los extremos de funciones. Hasta la siguiente.